Sigue vigente en el país un gran debate que ha estallado a propósito de la compañía Odebrecht sobre la corrupción en Colombia. Una primera conclusión parece ser la de que si no estuviera comprometida la empresa privada o parte de la empresa privada a través de contratos con este problema de sobornos, el conflicto no existiría. Nuestros invitados de esta noche son el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y el doctor Jorge Enrique Robledo, uno de los senadores que ha adelantado serios debates sobre corrupción en Colombia. Y vamos a hablar sobre este tema. A ver, doctor Robledo, en esencia, ¿por qué hay corrupción en Colombia? Ese es el gran debate que deberíamos hacer, Yamil. Digamos primero que los niveles de corrupción de Colombia superaron de lejos la frase aquella del presidente de las justas proporciones de la corrupción. Colombia es uno de los países más corruptos del mundo, de acuerdo con todos los estudios. Ese es el primer hecho. Ahora, yo he venido insistiendo, ¿cuáles son las causas de la corrupción? Y ese es el gran debate que hay que hacer. Mi teoría, ¿cuál es? Lo ha explicado el doctor Alejandro Gaviria muchas veces, o por lo menos una vez, en la prensa. Rudolf Gómez lo ha mencionado, Guillermo Perry, el colombianólogo Robinson también lo ha mencionado. Y dice Alejandro Gaviria, aquí tengo el documento, que hace medio siglo hubo un acuerdo en Colombia. Hubo un acuerdo en Colombia entre los partidos tradicionales y los grandes poderes de esa época, un acuerdo que consiste en darle a la clase política colombiana, o sea, a esos partidos, acceso al clientelismo, a todas estas formas de corrupción, a cambio de que esa clase política respalde una determinada macroeconomía. Entonces, digamos que la manera como los gobiernos sacan adelante sus leyes que benefician a determinados sectores económicos, como es obvio en unas y otras circunstancias, tiene que ver con que se compren el respaldo de la clase política. Y eso apareció como una cosa, un poco, digamos, que no generaba tantos problemas, pero eso lo que significó fue que se estableció que las elecciones se ganan a punta de plata. Entonces, aparece la plata del Estado y aparece la plata de los privados que dicen, bueno, pero si estos se van a comprar la plata con el presupuesto del municipio o del departamento, yo ¿por qué no me la puedo comprar con la plata de la mafia o con la plata de un contratista? Y esto terminó volviéndose una cosa de una gravedad inaudita. Yo en un libro que acabo de publicar sobre corrupción, Yamil, hago como una especie de explicar cuáles a mi juicio son mis causas, pero este es un tema que todos nos debiéramos comprometer a debatir a fondo. Ahora, el asunto, doctor Robledo, es este. ¿Hasta dónde la empresa privada en general, o un sector, no lo sé, está provocando esa corrupción? Esa es una buena discusión. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? Si los privados corrompen a los públicos o los públicos a los privados. Por aquí hay un artículo de Semana que dice que son los contratistas los que corrompen a los públicos. Pero bueno, no importa tanto por dónde empezó. El punto es que yo sí tengo claro es esto. Por cada pillo en el Estado, y no digo que todos los funcionarios públicos sean pillos, hay por lo menos un socio entre, digamos, los privados, por llamarlos así, o unos del sector privado, que tampoco me lo entiendan como que cada persona de los asuntos privados es un corrupto. No es eso. Pero lo que quiero decir es que actúan en llave. Si ustedes miran Reficar, si ustedes miran Odebrecht, si ustedes miran Bioenergy de los últimos escándalos de corrupción, si ustedes miran Saludco, pues es evidente que están todos ahí. Y esa es la parte más grave de este asunto. O sea, se han creado unas verdaderas asociaciones para delinquir entre públicos y privados. Repito, no todos lo son, sí, pero muchos lo son. Pero, senador, si no existieran empresarios, contratistas fundamentalmente, que sobornan al funcionario público, no habría corrupción, si no existieran. Sí, pero eso, digamos... Pero sí o no. ¿Hasta dónde la responsabilidad cae? No, o sea, no puede haber corrupción sin esos privados, eso es lo que yo digo. O sea, se necesitan los unos y los otros, ya es un combo que vienen funcionando. Semana, por ejemplo, cuenta cómo hay negociantes, digamos, de la economía, contratistas, que compran alcaldes desde antes, o sea, les dan la plata para que se ganen la elección a cambio. Claro, exactamente, ese es el problema. El punto es ese, doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. ¿Hasta dónde sectores de la empresa privada, eso no se puede meter ahí a todo el mundo, hasta dónde sectores están comprometidos con la compra
de funcionarios públicos. La pregunta es buena, Yamil, entre otras cosas porque durante los últimos debates que se han venido dando estos días con frecuencia, se hace como la referencia, digamos, general al sector privado. Y es un poco injusto, digamos, hacer la referencia al sector privado, porque en realidad de lo que estamos hablando son personas que al final se terminan, o organizaciones que se terminan poniendo de acuerdo para ser corruptos y para eventualmente, digamos, capturar el Estado o capturar las rentas del Estado. Y eso es un poco como una discusión que hay que darla y hay que darla bien. Porque ¿qué es el sector privado? Pues el sector privado es la economía que no es el Estado. Sí. El sector privado es todo. El sector privado es realmente toda la economía que no es la economía, digamos, pública. En ese orden de ideas, pues hay personas, individuos, hay compañías grandes, compañías pequeñas, y yo estoy de acuerdo con el senador Robledo. Esto es un tema que ha permeado nuestra sociedad, toda la sociedad, y que tenemos que, por lo tanto, también darle una solución de toda la sociedad y la solución que tenemos que plantear. Sí. Usted lo dijo aquí hace un par de días cuando trajo al fiscal, al contralor y al procurador, y usted dijo, esta solución no la pueden dar ustedes tres, ustedes necesitan que la solución incluya al sector privado, y lo mencionaba una de estas esquinas de esta mesa. Sí, pero miren, si el sector privado no interviniera sobornando, ¿no habría corrupción? Es una forma, digamos, uno no pudiera ser tan categórico en ese sentido. Le puedo poner muchísimos casos en donde la corrupción ha sido solamente de personas del sector público, no solamente en Colombia, sino en muchos otros países. Pero el reconocimiento que tenemos que hacer, y es en todo caso digamos, es un acto de sinceridad que tiene que hacer Colombia, es que efectivamente en muchos de los casos de corrupción ha habido involucradas personas o organizaciones del sector privado. Claro que hay que hacerlo, pero le quiero contar algo más interesante. Esto se ha venido convirtiendo en una de las preocupaciones más grandes del sector privado mismo, hasta el punto de que ese fenómeno. Claro, la corrupción, digamos, y lo que eso significa para que esta economía y esta sociedad funcionen bien. Lo cual supone que la empresa privada admite que un sector de la empresa privada está comprometido con... No es cuestión de admitirlo, porque usted no puede admitir, yo no puedo admitir nada por cuenta del senador Robledo. Es decir, lo que admite es que Colombia como sociedad tiene un problema de corrupción que es un problema grande. Le quiero contar que inclusive esto condujo a que nosotros el año pasado hiciéramos dos iniciativas grandes, una de ellas un evento importante donde nosotros inclusive, que por aquí le traía una revista donde lo estábamos diciendo, que se llamaba Más Transparencia, Cero Corrupción, en donde nosotros estábamos y llamamos y trabajamos con el fiscal y trabajamos con el procurador en ese momento y trabajamos con el contralor, en donde dijimos, bueno, se está presentando esto en Colombia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? E hicimos unas encuestas muy interesantes alrededor de cómo percibe también el sector privado la corrupción y cómo cree y cómo se siente afectado, porque es que recuerde que además hay una gran cantidad de agentes del sector privado que lo que son afectados. Por ejemplo, cuando le toca ir a algunas instancias públicas a pedir permisos, a pedir licencias, ¿será que ustedes le han pedido o no lo han extorsionado? ¿Será que usted, ese tipo de encuestas que ahora le muestro unos resultados que son supremamente interesantes, que por cierto, pues los teníamos listos a principio de este año, pero pues avanzamos un poco más rápido a raíz de lo que se presentó. Pero sobre este tema de la manera como está comprometido un sector de la empresa privada, el sector privado en la corrupción, ¿qué es lo más notable, senador Robledo? ¿El funcionario que pide o el sector privado que propone? No, a mí me queda difícil establecer eso, Yamil, porque entre otras cosas yo nunca he estado en el gobierno. No ha habido un solo presidente en la historia de Colombia que se haya elegido con mis votos. No, sí, pero digamos que hay muchas cosas que se mueven en secreto, ¿cierto? Pero yo diría que se deben presentar los dos casos, ¿no? El funcionario que dice, bueno, si no me dan tanto, no me muevo, o lo hago, lo que sea. Y el sector privado, el negociante privado que dice, bueno, de entrada lo corrompo, ¿sí? Eso seguramente se da. Ahora ya eso se empieza a volver una discusión un poco de qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿sí? Y eso no estoy tan seguro que sea lo más interesante. Lo más interesante es que reconozcamos que el fenómeno es un hecho, que ya no estamos hablando de una corrupción, digamos, llevadera y manejable, sino una corrupción que es tan alta que es perfectamente destructiva, ¿sí? Y que además estamos hablando de una forma de corrupción que a mí me parece muy grave. Los votos de los congresistas, no digo que todos, pero los congresistas muchos se compran los votos del electorado y el presidente o el gobierno nacional se compra los votos de los congresistas. Entonces tenemos un Congreso que en sus mayorías aprueba leyes que no son convenientes para el país porque resulta que el gobierno nacional les dijo que tenía que ser esa ley, y esta es la peor forma de corrupción a mi juicio, porque es la corrupción que destruye el funcionamiento del conjunto de la sociedad. El tipo que se roba un celular nos hace un problema grave, pero digamos que sus decisiones, además de robarse el celular, no son decisiones de Estado, o sea, no gobierna con esa lógica. Digamos que la inmensa mayoría
de los dirigentes o miembros de la clase política en Colombia que están en corporaciones públicas han sido auxiliados en sus campañas por el sector privado, entre otras cosas porque ven otros fondos de financiación. Primera pregunta, ¿por qué es tan cara hacer una campaña política en Colombia? El origen está en lo que yo diría. La plata principal seguramente no es la del sector privado. Yo creo que la plata principal son los recursos públicos. Es que hay que sumar que los votos, una parte muy grande, se los terminan comprando casi que con toda la plata del presupuesto nacional, departamental y municipal, porque esa plata se la dan al control de concejales, de diputados, de senadores y de representantes a la Cámara. Entonces, cuando aquí entra una campaña electoral y yo me pongo a hacer mi campaña electoral, lo que me estoy enfrentando es casi a todos los presupuestos del Estado. Esa es la primer plata y ese es el origen de esta corrupción, es lo que yo dije. Y además entra una plata privada muy grande también. Claro, entonces, senador, ¿hasta dónde el candidato a la Asamblea, al Consejo, a la Cámara o al Senado está pidiendo ayuda al sector privado, ayuda financiera? En la campaña, dice usted. Sí, sí. No, yo creo que se hace permanentemente. Estoy seguro que el senador así lo conoce bien. Por eso, y entonces, después de que el señor es elegido, la empresa privada dice, bueno, ahora devuélvame. Pues depende de qué tipo de empresa privada está hablando usted, Yamil. Yo conozco una gran cantidad de empresas que apoyan, digamos, la democracia, que apoyan el ejercicio de la democracia. Yo las conozco, usted también las conoce, senador. Pero usted llama democracia lo que es clientelismo. No, yo llamo democracia al hecho de que las campañas valen dinero. Mucho, pero muchísimo. Así es. Pues usted sabe más de eso que yo, pero... No, claro, es que es toda la plata del Estado la que está metida. Claro, Entonces, claro. Entonces, dado que eso es así, y usted quiere... Le voy a poner por un segundo, digamos, un ejemplo. Usted quiere tener un buen senador en Colombia. Usted quiere tener un buen alcalde en Colombia, digamos, cualquier cosa. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Pues la única forma es que él se someta a la democracia. Y cuando un senador o una persona o un ciudadano se somete a la democracia y le toca, digamos, enfrentarse a que efectivamente las campañas valen, pues efectivamente ahí hay recursos del sector público y del sector privado. Los del sector público son la reposición de votos, el principio. El clientelismo. Claro. Que esa es la otra acusación, claro, y la otra es la del sector privado. Pero asumir que cualquier aporte, digamos, de cualquier compañía o de cualquier empresa o cualquier grupo empresarial del sector privado, es obligatoriamente un acto de corrupción porque conduzca. Yo creo que eso sería tremendamente atrevido, eso no lo podemos decir. Eso no se puede decir. Yo insisto, o sea, no se puede decir que cada colombiano de cualquier sector es un corrupto, eso no es verdad. O sea, no se puede decir que cada servidor público es un corrupto, no se puede decir que cada persona de los negocios es una persona corrupta, pero sí que hay una cosa muy grande allí. Entonces, claro, el simple hecho de que alguien respalde, digamos, con unos pesos más o menos una campaña electoral no implica per se y obligatoriamente un acto de corrupción. Eso depende digamos, de las cosas como sucedan. Pero sí es verdad que hay mucha plata que se mueve es comprando la conciencia del elegido. Mire, como prueba de lo que yo estoy diciendo es cierto, es que el presidente Santos hace 2 o 3 días dijo, lo ideal y lo que hay que hacer es acabar con la financiación privada de las campañas y que sea el Estado todo el que financia la campaña. No, pero en eso el presidente Santos, ese es un pañito de agua tibia. Mire, aquí tenemos, mire la gravedad de esta discusión. Ese mismo presidente que dice que solo debe haber recursos públicos para financiar la campaña, oculta una cosa que es cierta. Hoy hay una financiación importante de recursos públicos, pero eso no le impide al pillo, al corrupto, meter también recursos privados, porque es que los meten a las escondidas, esto no es a la luz del día. Pero más grave aún, este presidente, Yamil, defiende lo que se conoce con el nombre de la mermelada, como una política de gasto público, y eso es una monstruosidad. ¿Cómo es el cuento de la mermelada? A un político, a un congresista le dan, digamos, el derecho a decidir el gasto público de 100.000 millones de pesos, por decir una suma, son sumas de ese tamaño. Y ese congresista se va con esos 100.000 millones que le han, digamos, casi que endosado en el Ministerio de Hacienda a buscar un alcalde, para que ese alcalde le diga en qué se invierten esos 100.000 millones de pesos. Y eso le da derecho político al alcalde y al congresista para escoger al contratista que va a hacer esa obra. Y se serruchan una parte grande de corrupción. Eso es conocido, es así como funciona eso. Lo de la mermelada no es tan inocente, no, que es que entonces para que llegue gasto público a las regiones, no. Hay otras maneras de llegar gasto público a las regiones. La mermelada en general implica corrupción, robarse la plata del Estado. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, esa es una acusación que hace el senador y pues es decir, eso es una de las discusiones grandes que ha habido y yo lo que le diría, y voy a justamente
digamos, calificar lo que usted menciona. No se puede, por lo tanto, decir que cualquier dinero que entre en las campañas públicas, volviendo un poco a su tema para cerrar, que cualquier dinero que entre en las campañas públicas es un dinero de la corrupción. No. Es decir, además es deseable, porque si en un país como Colombia, pues mucha gente tenga acceso además a poder hacer campañas políticas. En consecuencia, ustedes dos son partidarios de que la empresa privada continúe financiando campañas. Yo creería, y a mí yo le voy a decir la verdad, yo creería que, y estoy de acuerdo con el senador en lo siguiente, yo creería que si uno logra que haya, digamos, acceso equitativo de recursos de los candidatos al legislativo y al ejecutivo, por la vía, por ejemplo, de que el Congreso, de que el gobierno sea el que, o el Estado sea el que lo financie, si eso se logra, yo creería que ahí estamos solucionando un problema. Pero esa no, yo coincido con el senador en que esa no es la solución, digamos, a la corrupción en Colombia. Lo ideal sí sería eso. Eso sería un paso importante. Ese es un paso. Lo que pasa es que no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, ¿sí? Entonces, si el Estado financia toda la campaña, eso suena como ideal, pero ojo, los corruptos no se van a someter a esa regla del juego. O sea, por ejemplo, si algo se mueve en campañas electorales, son las tulas, que llaman, ¿sí? Que son las bolsas. La tula de plata, para el día de las elecciones comprar los votos. Y eso yo no creo que termine desapareciendo simplemente por la financiación del Estado. Esto es mucho más complejo, porque sí, ¿cuál es el problema? Una parte muy grande de los votos, no todos, no son votos de opinión, sino son votos comprados de una u otra manera. Y esto tiene muchas maneras de comprarse. La superorquesta de 50 millones de pesos que le organizan a un pueblo, la lechona, la fritanga, no sé qué, los buses, el transporte del día de las elecciones vale toda la plata del mundo, y si usted no lo tiene, difícilmente puede hacer campaña por fuera del voto de opinión. Entonces, aquí al final las elecciones, la política en Colombia se convirtió en una batalla de chequeras, Yamit, originado en la decisión de hace medio siglo. Primero eran solo los recursos públicos, hasta alguien dijo, no, bobito, si no. O sea, si esto es una batalla de chequeras, ¿por qué no metemos las chequeras privadas, las legales y las ilegales? Porque entonces entran chequeras privadas, legales, digamos, de una actividad económica cualquiera, pero chequeras privadas, por ejemplo, del narcotráfico, que son chequeras privadas que también actúan en eso. Sí, pero digamos que todo eso se junta. Entonces la masa final de recursos es una locura. Pero mire, el país en general tiene la opinión de que las más grandes empresas de Colombia en sus presupuestos incluyen partida para financiar campañas políticas. Yo diría que efectivamente eso pasa, y eso yo diría que en principio está bien, que mientras no haya una financiación equitativa de parte, digamos, del Estado, a que todos los candidatos puedan tener recursos relativamente iguales, pues está bien que el sector privado, digamos, participe en la democracia y que apoye la democracia. Y usted lo sabe, una muy buena parte de compañías y de grupos empresariales además le dan a todos los partidos. Es decir, el partido del senador Robledo, estoy seguro que recibe algunos recursos que provienen de algunas compañías, privadas. No, es muy importante decirlo. Eso no significa, Yamit, no significa que no se presente lo que dice el senador Robledo, y es que haya compra de votos, porque eso es un delito completamente distinto, o que haya eventualmente corrupción, digamos, en la elección, y eso lo hemos vivido en Colombia, y eso también se tiene que desterrar. Es que yo diría, solo para redondear, yo diría que el gran tema de la corrupción en Colombia es que es un tema demasiado generalizado en demasiados campos. Usted no lo puede solamente concentrar en que los contratistas, o en que las elecciones, o en que la financiación de las campañas, o en que los funcionarios de una o de otra, digamos, de otra área, de otra región, o de otro partido. En realidad lo que tenemos que tomar es una decisión entre todos realmente de realmente sobreponernos a lo que estamos, porque si no la sociedad se va a acabar. Yo le digo que si algo en este momento nos tiene, y esto es bueno de lo que ha sucedido estos días, si algo nos tiene en este momento a nosotros realmente en jaque como sociedad, es que nosotros seamos capaces o no de superar este tema. Ahora mire, senador Robledo, le ruego que me responda con un monosílabo, ¿sí o no? Eso es bien difícil. Sí, pero mire, ¿hasta dónde es cierta la afirmación o es falsa de que cuando en el Congreso de la República se estudia un proyecto de origen o parlamentario o gubernamental que supone afectar alguno de los intereses de la empresa privada, se llena el Congreso de la República, o del audio está prohibido, pero se llena de llamadas telefónicas para pedir que eso no pase? Sí, ese es un hecho. Sobre eso hablamos enseguida, después de comercial.
senador Robledo. Sí, ese es un hecho, pero además digamos esto con franqueza, eso sucede en todos los congresos del mundo. Los congresos como los gobiernos, pues digamos, la ciudadanía, cualquiera que ella sea, está en el derecho de decir, ole, yo creo que deberían hacer esta cosa o hacer otra, hacer un puente, no hacerlo, etcétera, y eso tiene que ver con todo. ¿Sí? Ahí lo que suceden son dos cosas claves. Uno, si el congresista al que lo llaman actúa por sus propias convicciones, o lo que sucede es que se lo compran, ¿sí?, para que respalde cualquier cosa por inicua y por contraria al desarrollo del país. Que sea, esa es la parte más complicada. O sea, coincide el interés, cuando el interés particular de un sector coincide con el interés general, digamos que esas relaciones y ese tipo de peticiones, a mi juicio, son, digamos, parte de la vida, son parte de la realidad y no necesariamente son perversas, perniciosas. Ahora, si lo que sucede es que ese lobby, llamémoslo así, es un lobby contra el progreso del país, y repito, el congresista lo que hace es vender su conciencia, actuar como un corrupto y no como una persona que convencieron con unos argumentos. Son dos cosas que son diferentes y hay que separarlas, porque no es posible pedirle a los congresistas que no hablen con la gente de la sociedad. No, es que ahí es donde viene el origen de lo que estamos planteando. Cuando una compañía participa en la financiación de la campaña de un senador o de un representante, pues en el momento en que la compañía se ve afectada, decirle al senador, óigame, no permita usted que eso, o no. Yo no creo, Yamit, y yo defiendo además el senador acaba de admitir que sí. No, él lo que dijo es que hay casos en los cuales, y yo en eso estoy de acuerdo también. Yo no estoy generalizando, pero... No, pero es que lo que le quiero decir, si una compañía, digamos, participó en la financiación de una campaña, no significa que, primero, que la persona elegida es corrupta y que por lo tanto se va... Que es como decir exactamente que alguien que pauta en un noticiero, usted no le va a sacar una noticia. Es decir, es exactamente lo mismo. Uno piensa que la gente actúa éticamente o no, o que es delincuente o no es delincuente. Lo que quisiera decir es que en todo caso la conversación con el Congreso es necesaria, del Congreso con la ciudadanía y con la sociedad es necesaria. A mí me parece bien que se presenten conversaciones en donde se presenten argumentos. De hecho, le quiero decir, por ejemplo, en la tributaria anterior yo me quejé de que no hubo demasiadas oportunidades de que nosotros pudiéramos conversar realmente alrededor del debate o participar del debate sobre algunos elementos en particular donde queríamos, digamos, dar una opinión. Fue una conversación bastante cerrada, digamos, con los ponentes, y usted sabe lo que pasa además con los mensajes de urgencia y todo eso pasa muy rápido y las votaciones son súper express. Yo creo que la conversación con la sociedad es necesaria, que los ciudadanos se expresen, pongan, digamos, sobre la mesa los argumentos. En algunos casos puede ser que tengan un interés particular, que se declare que tiene un interés particular, y como dice el senador, y que ojalá las decisiones que se toman al final en el Congreso son las que respondan, digamos, al beneficio general sobre el beneficio particular. Ahora sí, podemos llegar a una primera conclusión. En general, ¿usted es partidario de que el Estado financie íntegramente las campañas de los políticos? Sí, el Polo está de acuerdo en general con eso, pero eso es absolutamente insuficiente en el ambiente nacional. Ese es un pañito de agua tibia que va a servir es para meterle a los colombianos la mentira de que así se arregla el problema. ¿Cómo se hace para bajar el altísimo costo de una campaña electoral? Ese es un tema bastante más complejo porque ya le digo, el Estado pone todos los recursos públicos para financiar la campaña. Es que ese es el punto más grave de la mermelada. Es que entonces, recogemos unos pesos por ahí entre los amigos, o hacemos una rifa, o ponemos de nuestro bolsillo una plata, unos recursos que son relativamente modestos, el Estado nos da unos pesos también cuando hacemos la campaña, y otros lo que salen es a comprarse 20.000 o 30.000 a 50.000 votos, principalmente con la plata del gobierno nacional, de las gobernaciones y de los departamentos los regionales. Y de los municipios. ¿Cuáles son los sectores más afectados por la corrupción en Colombia? Bueno, fíjense que ese es el tema central. Pero como el tiempo se agotó, los invito para el programa del lunes próximo para hablar de cuáles son los sectores en general más afectados en Colombia por la corrupción. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Por qué el lunes? Porque mañana viernes transmitiremos en este espacio de 9 a 9:30 el discurso de posesión con traducción en texto del señor Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Los esperamos el lunes. Vienen las noticias del día, emisión central del Noticiero CNE. Muy buenas noches. Segunda parte del debate entre el presidente de la ANDI, doctor Bruce McMaster, y el senador Jorge Enrique Robledo sobre el tema de la corrupción en Colombia.
que me parece que es un gran comienzo, comenzar a hablar de qué es lo que origina la corrupción en Colombia. El senador Robledo sostiene que es el sector público, fundamentalmente. Y el sector privado, digamos que, no, o sea, ¿qué fue primero la gallina? No tiene mucho sentido. Yo lo que insisto es esto, por cada pillo en el Estado hay por lo menos un socio en el sector privado. Es mi teoría general. Pues puede que la aritmética, no sé, pero en general. Ese es el tema. Por cada pillo en el Estado hay uno en el sector privado. Yo le digo que no, digamos. Yo tengo que defender realmente a la gente que hace las cosas bien en Colombia y tengo que pedir que no se generalice, digamos, el sector privado en esto, entendiendo y reconociendo, así como el senador ha hecho el esfuerzo importante, digamos, de decir no todo el sector privado es corrupto. Yo tengo que hacer también el reconocimiento de que efectivamente en algunos casos de corrupción hay participantes del sector privado y eso uno no puede tapar el sol con la mano, Yamit. Le quería decir que hicimos una encuesta muy interesante porque la hicimos exclusivamente entre empresarios como para tratar de entender la percepción de corrupción que existía en el país y además cuáles eran los sectores en los cuales había más corrupción, cómo se sentían ellos, porque muchas veces lo que son víctimas, por ejemplo, de la extorsión. ¿Y cuáles son? Y resultó muy interesante. El 74% de los encuestados dijeron que el sector salud es previsto o es percibido como el sector con mayor niveles de corrupción cuando estamos hablando del nivel nacional. Cuando hablamos del nivel territorial es el 37.9%. El segundo, el sector de aduanas. ¿Qué llama usted nivel nacional y qué llama usted nivel? Bueno, en general, pues es o el gobierno, digamos, las entidades del sector central, digamos, que tienen que ver con la discusión nacional, o los entes territoriales en donde hay una participación territorial. El segundo, el sector de aduanas. Pero perdón un momentito, doctor, sí. ¿En qué consiste la corrupción que hay en el sector? Yo por ahora, déjeme le cuento la encuesta, Yamit, si le parece, porque luego hay algunos detalles más interesantes que nos permiten profundizar en su pregunta. El segundo sector más percibido es con el 70% el sector de aduanas. El tercero, el 58.6%, es el sector de impuestos. El 51.7% corresponde al sector transporte, que de alguna forma son algunos de los casos que hemos visto últimamente. También hay en el sector minería, en el sector ambiental relacionado, por ejemplo, con licencias, y en el sector de educación. Y van en ese orden. Ahora, por lejos el sector salud, digamos, es el percibido con mayores grados de corrupción hoy en día. Esa misma encuesta nos permite, por ejemplo, contestar una pregunta que le hicimos, y es si la empresa había sufrido, y esto es un poco en la línea de lo del senador de cuál es el huevo y cuál es la gallina, si primero fue el huevo o la gallina, si la empresa había sufrido algún intento de extorsión durante el último año. El 12.5% de las empresas dicen que sí. ¿Extorsión? Extorsión de, digamos, de alguna forma, de alguna autoridad. Sí, no estamos hablando de extorsión de delincuentes, bueno, sí delincuentes, pero no de gente. Sí. Y luego dicen, el 2.3% de las compañías dicen, y lograron extorsionarlos. ¿El cuánto? El 2.3%. Ahora, aquí es muy importante algo que además en lo cual el fiscal ha hecho mucho énfasis y además con lo cual yo he conversado con el fiscal, y es cómo hacemos nosotros para poder desatar una iniciativa mucho más fuerte de denuncia, porque es que es muy importante que la gente pueda denunciar y que denuncie y que demos elementos de juicio que nos permitan a nosotros como colombianos decir, vea, esto es lo que me está pasando en tal sitio, me está pasando con un funcionario o con el otro. En términos de trámites, le preguntamos qué trámites en realidad habían de alguna forma sido, o en qué trámites o en qué porcentaje de los trámites habían sido de alguna forma aproximados por alguien que le dijo que le ayudaba a que el trámite saliera. El 21.4%, es decir, un quinto de los trámites en Colombia, según los empresarios, que sí en compañías que respondieron esto, sintieron que en algún momento alguien se les había acercado a pedirle que le dieran algún dinero o alguna dádiva especial para que efectivamente el trámite saliera adelante. Y una cosa muy importante, le preguntamos también a los que habían contratado con el sector público, y aquí nuevamente el llamado es a las denuncias, a que haya denuncias y que haya denuncias fuertes, y eso fue lo que dijo de alguna forma el fiscal también aquí en este programa. Le preguntamos qué porcentaje del valor de los contratos sentían ellos que se había ido en tratar de facilitar que el contrato saliera. Y resultó un valor que para mí es absolutamente escandaloso, que es el 4%. ¿Cuánto? El 4%, el 4.36%.
De todos los contratos. De los contratos. Eso es gravísimo, digamos, y eso es gravísimo y eso le da y eso es una. Ahora, estas encuestas son encuestas, por supuesto, hechas como para que la gente las conteste, es decir, lo que nos da son indicios especiales para que luego se abran investigaciones. Ahora sí, tratemos individualmente cada uno de los temas, sí. Doctor Bruce. ¿Por qué el sector salud? ¿En qué consiste la corrupción en el sector salud? Pues yo creo que vale la pena hacer un poquito de historia, pero yo creo que nos encontramos con varias, digamos, formas, digamos, de corrupción. Hay unas que son, y es la más conocida y la más, quizás la más triste de la que se presenta en Colombia, y es toda la cantidad de reclamos que se le hace al sistema subsidiado de servicios, por ejemplo, que no han sido realmente prestados. Usted sabe, usted lo ha visto, y esa fue de alguna forma la discusión que hubo hace algunos años, en donde el FOSIGA estaba pagando una gran cantidad de servicios que no, efectivamente, al final del día no se prestaban. Y la percepción, digamos, alrededor de ella es grandísima. Tiene una característica el sector salud también, Yamil, y es que en una muy buena parte es descentralizado. Hay una muy buena cantidad de entidades que son entidades regionales o entidades independientes, que están las secretarías, por supuesto, de salud, hacen contratos, están los contratos de las ambulancias, están los contratos. Allí, digamos, hay un tema grande y un tema importante, en donde yo creo que hay... ¿Hasta dónde las EPS están exceptuadas de corrupción en el sector salud? Yo no me atrevo a darle esa respuesta porque, pues, evidentemente... Esas son las reinas de la corrupción, ya. La Superintendencia de Industria y Comercio, no la actual superintendente, sino la anterior, condenó a las principales 15 EPS de Colombia, con la organización que las agremia, las condenó a una multa de 15.000 millones de pesos, en esos días no había multa mayor, por haber constituido un cartel de las EPS con el propósito de defraudar los recursos públicos con cosas tan monstruosas como estas, como cobrar 2 veces por el mismo servicio. O sea, negar algo del POS y obligar a una tutela para que el FOSIGA pagara ese derecho del POS. No, lo del mundo de las EPS, se lo tengo que decir que es con franqueza ultra horrible, pero no solo ese. O sea, que hay escándalos graves, por ejemplo, de farmacéuticas que inflan los precios de los medicamentos a la hora de contratar. Cada rato salen en la prensa escándalos en este sentido. Ese es un sector realmente horripilante. Cobran, ¿cómo se llama?, usuarios que ya no existen, muertos o que nunca existieron. Pero mire, senador, con todo respeto, ¿de quién son las EPS? ¿De los políticos? Sí, sin duda hay una influencia grande de ciertos políticos, no de todos, sí, pero esos políticos no podían hacer lo que hacen los congresistas, especialmente si no tuvieran el poder del Ejecutivo detrás, o sea, a los ministros y a la propia Casa de Nariño respaldándolos. Una de las causas de la corrupción en el sector salud, las EPS. Sí. Segunda causa, que yo la siento todos los días por las denuncias de mis televidentes, los genéricos. ¿Por qué razón no se recetan genéricos que son exactamente igual a los que son productos de multinacionales? Son famosos los escándalos de empresas de medicamentos, principalmente transnacionales, que inclusive pagan para que receten sus medicamentos y no otros. Ahí hay unas cosas que realmente son horribles y sobre estas denuncias, pero probablemente la principal razón de la corrupción en el sector salud tiene que ver con esto. No existe la auditoría del Estado en lo del gasto de los recursos de la salud, ni en la fijación del POS. Todas esas cifras las dan las EPS. Yo sobre hecho esto por lo menos 3 debates. ¿Sabe qué me dijo un ministro de Salud? Que no había que auditarlas y vigilarlas, que porque el sistema estaba diseñado para que unas EPS vigilaran a las otras, porque la que se portara mal, los usuarios se iban para las otras. O sea, como si este fuera un país de ángeles. Y a mí parte del problema de la corrupción en Colombia es que se han tomado la normativa. La normativa en Colombia, en casi todos los aspectos, es terriblemente laxa, que facilita la acción de los corruptos. Eso con respecto a las EPS, pero mire, perdón de insistir en el tema de los genéricos. Es que un genérico es exactamente igual a un producto de fábrica. La molécula es la misma, es verdad. Eso, claro. ¿Por qué razón es tan grande la diferencia de precio? ¿Y por qué razón todo el sector, o no todo, no miento, algún sector médico recetan el producto multinacional y no el genérico?
La diferencia de precios tiene que ver con esta, de base, entre un genérico y un producto de marca que llamamos, aun cuando la molécula es la misma y sirve para lo mismo, digamos. La diferencia está en que es que los que son de marca todavía tienen el monopolio. Entonces el que tiene el monopolio pues abusa del monopolio para desplumar a la gente. Y es bien normal que estos laboratorios transnacionales premien con viajes a Cancún, con 1000 cosas, presionando para que se receten sus productos, porque además en Colombia se ha creado una mitología montada por los propios monopolios de medicamentos, que es decir que el producto de marca no sirve. O sea, que hay toda una campaña publicitaria corrupta, a mi juicio, dedicada a desacreditar el genérico, ¿sí? A desacreditar el genérico de forma tal que la gente lo termine repudiando. Entonces, esto termina abriendo un campo realmente terrible. Sí, déjeme decirle dos cosas sobre el tema de la farmacéutica. Yamil, nosotros, inclusive el año pasado, alrededor de octubre o noviembre del año pasado, inclusive promovimos y salió muy bien, además en la Cámara Farmacéutica de la ANDI, un código de conducta y un código ético, digamos, por el cual se hace una gran cantidad de compromisos de parte de las farmacéuticas para poder, entre otras, porque pasa lo mismo que en todos los otros ejemplos, pues habrá los que hacen las cosas mejor que los otros, habrá los que se comportan bien y hay los que se portan mal. En ese orden de ideas, que podamos tener un código, además que tiene un consejo disciplinario de expertos que está en este momento mirando exactamente cuáles son las prácticas, porque ese ha sido un sector que, bueno, que ha tenido casos que todo el mundo conoce, pero que también ha sido, digamos, históricamente estigmatizado. O sea, es fácil, digamos, hablar en contra del sector de medicamentos y de farmacéutico. Yo creo que hay un trabajo que hacer, es un trabajo que tiene que ver con el comportamiento individual de las compañías, con el comportamiento de los médicos, con vigilancia, con castigos, con un tema ético que hay que hacerlo además en muchos otros sectores. Yo diría que ese es un ejercicio que tenemos que sacar adelante. Usted mencionó, doctor Langmaster, el segundo sector, sí, aduanas. Sí. Usted sí quiere tener información sobre eso. Bueno, nosotros en los casos de las aduanas, en realidad lo que hemos tenido en Colombia, usted lo sabe históricamente, y además porque se presentan en todo caso, recuerde usted que esta es la percepción de los empresarios, de 100 empresarios, de ser empresas muy grandes, digamos. Lo que nos hemos encontrado es que hay, por ejemplo, un ejercicio relativamente grande de subfacturación o de contrabando técnico. Usted sabe que en Colombia la estimación de contrabando es de cerca de 6.000 millones de dólares por año, y de esos 6.000 millones de dólares, Yamil y senador, el 92% es contrabando técnico, claro. Es decir, gente que dice que trae una cosa pero trae otra, o gente que dice que esto vale tanto pero en realidad valía muchísimo más y por lo tanto paga unos impuestos menores, y eso en realidad termina convirtiéndose en un ejercicio de competencia desleal muy fuerte contra la gente que hace las cosas bien en Colombia. Hay un tema muy grande, hay un tema también de tecnificación, hay un tema en donde nosotros hemos venido promoviendo además la alianza latinoamericana, porque yo le contaba quizá alguna vez en un programa a usted, Yamil, que es muy curioso cómo hay un producto que sale despachado de un país y dice hojas de papel blanco, y cuando llega a Colombia no son hojas de papel blanco, sino son llantas para automóviles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que no seamos nosotros capaces, con el mundo que tenemos hoy en día de la tecnología, de poder saber que sale de una aduana de un país y que llega a la aduana del otro país? De hecho, parte de la discusión, por ejemplo, con Panamá, alrededor de contrabando y de su facturación, tiene que ver exactamente con eso. Y entonces ahí hay un tema en donde la percepción de corrupción es gigantesca. Ese es un punto que es interesante para volver al asunto de los servidores públicos y los particulares, digamos, y los privados. Ese contrabando que uno tiene en la cabeza, Yamil, de hace muchos años, del tipo por la noche en una canoa cruzando un río con una caja de whisky, un televisor, eso ya no existe. Sí. O sea, el contrabando de ahora es el que llama el doctor Langmaster el técnico, que es un contrabando de contrabandistas encopetadísimos, llamémoslos así, con oficinas lujosísimas, corbatas de las mejores, y lo que hacen es mover y cambiar papeles. Y ese es un contrabando que tiene dos posibilidades: o se hace con la complicidad de algún servidor público que es alcahueta en esto, pero también puede suceder que engañen al funcionario público, por ejemplo, porque estamos hablando de sumas astronómicas, del orden de 6.000 y más millones de dólares, pero este es un caso, digamos, en el que además se le está haciendo un daño a la economía nacional brutal, porque es golpeando el aparato productivo. ¿Hay quienes están comprometidos, la empresa privada o el sector oficial de aduanas? Mira, siempre hay alguien que hace la importación y que hace el contrabando, y usualmente es un ciudadano, una persona que pudiera ser considerado empresa privada. Ahora, como dice el senador, le produce inmenso daño al aparato productivo nacional, y le produce daño al Estado también, porque no le paga los impuestos. Y no es raro que se cruce, Yamil, con lavado de dinero. O sea, una de las maneras de sanear los dineros del narcotráfico es con este tipo de importaciones fraudulentas, llamémoslas así, de contrabando.
¿cómo les parece que se podría combatir la corrupción en aduanas? Inmediatamente después de comerciales. ¿Cuál es la solución, doctor McMaster? Vea, Yamit, yo creo que hay muchas soluciones, pero yo creo que podemos acudir a dos o tres, digamos, muy importantes. Hubo una ley anticontrabando que salió hace poco, que de alguna forma penalizó, digamos, la actividad, pero eso no significa que tengamos información. Yo creo que tenemos que acudir, digamos, en particular en el tema de contrabando, digamos, a los sistemas de información. Es muy fácil saber qué produce una compañía. Es decir, ustedes le están diciendo en un momento dado que hay un contrabando de televisores, digamos. Esos televisores con seguridad los produjeron unas compañías importantísimas en algún lugar del mundo que los despacharon y que salieron con una factura en algún sitio. Y es muy fácil saber, digamos, cuánto vale un televisor en el mercado y es muy fácil saber cómo se puede cruzar, digamos, el contrabando de televisores. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande. Nosotros creamos esta alianza latinoamericana contra el contrabando. Lo creamos, pues lo propició la ANDI, pero estamos sentando a todas las aduanas de todos los países de América Latina para que logremos de alguna forma poder tener un sistema integrado que nos permita saber qué se despacha de un lado y qué llega al otro, en qué cantidades, en qué volúmenes, de qué referencia estamos hablando, que sepamos la partida arancelaria, porque es que además eso ahí se termina afectando pues una gran cantidad de gente en la cadena de la formalidad, que esa es la otra discusión. La informalidad en Colombia es además también, digamos, el caldo de cultivo perfecto para la corrupción, ¿no? Pero y en este caso de importaciones, en el caso de Panamá concretamente, ¿hasta dónde lo que llega aquí de Panamá son productos chinos? Todos. Es que la discusión con Panamá es una discusión que además yo la tengo directamente porque vengo trabajando con ellos, inclusive el mes entrante vamos a hacer un evento con ellos porque vamos a hacer un pacto con ellos a ver si logramos verdaderamente ponernos de acuerdo, porque el gran problema que tenemos con Panamá realmente es el tema del contrabando y la subfacturación. Es la tercería. Es eso. Que además, usted lo dice bien, es sobre productos que en la mayoría de los casos no son producidos en Panamá, solo intermediados, a veces inclusive no pasan físicamente por allá, sino solamente la factura, digamos, terminó saliendo de alguna forma de algún sitio. Mire, exactamente. En ese libro mío de corrupción, y me excusa que lo mencione tanto, en la introducción se titula "De hecha la ley, hecha la trampa, a introducir la trampa en la ley". Mire usted el calibre de la acusación. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Entonces, por ejemplo, los TLCs generan una serie de normas que facilitan el contrabando y la corrupción, ese es un hecho. Entonces, el caso de Panamá no produce nada, es una especie de centro mundial, no digo que cada panameño, pero es una especie de centro mundial de contrabandistas. Ahora que se aprobó esta ley de licores, hicimos una lucha durísima para ver cómo se controlaba este contrabando desde la fuente. Es que las grandes industrias productoras de licores son al mismo tiempo contrabandistas, se instalan en las Antillas a facilitar el contrabando, y eso si no se ataca desde allá, y esto es una cosa sabida internacionalmente, no se puede controlar. Y mire usted lo que sucedió, y eso no ha salido adelante. Los propios departamentos acusaron en un tribunal en Nueva York por contrabandistas a buena parte de los importadores de licores. Entonces, aquí si las normas no se endurecen, si las normas siguen siendo como para ángeles, pues esto va a ser imposible, porque nos llenan el país de zapatos de dólar, y que todo el mundo sabe que eso es mentira. Ese es fórmulas de contrabando técnico, fraudulentas, que todo el mundo sabe que sucede, pero eso en el ambiente de la legalidad de los TLCs es casi imposible de controlar, porque además las grandes fábricas globales que están de una u otra manera metidas en el contrabando, pues están felices inundándonos aquí y acabándonos con las industrias nacionales. ¿Pero cuál es la solución? No, tenemos que trabajar. Y vea, en realidad es bueno que hayamos hablado del contrabando, porque es otra versión importante de la corrupción. Nosotros inclusive tenemos una iniciativa, digamos, que la estamos en este momento terminando de materializar. Inclusive ya tenemos en este momento una página en la cual estamos funcionando y con la cual estamos trabajando con Naciones Unidas, que tiene una entidad especializada, digamos, en contra de actividades delictivas y también de narcotráfico. Estamos trabajando con algunas de las embajadas presentes en Colombia en este instante, en donde nosotros básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos que tener cero contrabando, más legalidad y cero contrabando primero, y ahí además les voy a mostrar la página a los televidentes. Segundo, más transparencia y cero corrupción. Y tercero, más legalidad y cero falsificación, que esa es otra forma inmensa de corrupción.
la gente que produce productos que no son producidos realmente por quien efectivamente pues tiene la marca, tiene pues el producto con las calidades y demás, y en donde se termina engañando al consumidor. Ese ejercicio es un ejercicio que estamos haciendo, en donde estamos haciendo un gran llamado al sector privado, al sector público. Este es un ejercicio que le hemos mostrado a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía, estamos trabajando con ellos. Por eso que cuando usted dijo, necesitamos tener el sector privado presente, nosotros dijimos con toda razón, nosotros tenemos que estar allí y tenemos además que todo lo que sea, digamos, interno del sector privado, pues extirparlo y acabar con ello, pero además colaborar también con las autoridades. ¿Hasta dónde un sector, una parte del sector privado está comprometido con estas irregularidades en aduanas? No, lo que yo le decía, casi siempre, por ejemplo, en el contrabando, el Estado no hace contrabando, Yamil. O sea, detrás del contrabando siempre hay una persona que no es el Estado. ¿Sí? Usualmente son informales o, como dijo el senador, a veces son inclusive, digamos, personas que están relacionadas con el tema del lavado de dinero, y a veces también, infortunadamente, hay compañías que sencillamente lo que no quieren es pagar los impuestos. Y eso no es permitible, y eso además es competencia desleal muy fuerte con quien sí los paga. Es una competencia desleal muy fuerte con quien está tratando de hacer las cosas bien, que además está teniendo unas cargas muy fuertes, digamos, laborales, tributarias, de trámites ante mil entidades del gobierno. Usted decía, doctor Bruce, en el estudio de la ANDI se muestra primero que el sector salud es donde mayormente está concentrada la corrupción en salud, en aduanas y en impuestos. Sí. ¿En qué consiste la corrupción en el sector de impuestos en la aduana? Eso asume muchas formas. Voy a mencionar una sola en razón del tiempo. Un exdirector de la DIAN, Ortega, dijo que estudios hechos en Francia señalan que hay 100.000 millones de dólares de colombianos puestos en el exterior para evadir impuestos. 100.000 millones de dólares. Si esos recursos pagaran impuestos en Colombia, así estuvieran en el exterior, pero los pagaran, él dice que eso sería un ingreso de unos 19 billones de pesos, o sea, casi 3 de estas reformas tributarias que acaban de pasar. Y ese es solo un aspecto. Bueno, los paraísos fiscales y todas esas cosas, los papeles de Panamá, todo eso. Claro, claro, y hay muchas otras formas, y le voy a contar 2 o 3. Me encontré en una ciudad, en un municipio, la denuncia se hizo en su momento, por ejemplo, de unos funcionarios que le pedían a la gente que le debía impuestos, le decían, si usted me da 1/10 o me da el 20% del valor de los impuestos, yo soy capaz de hacerle desaparecer la cuenta del predial de las cuentas. Dentro de la DIAN... En este caso estamos hablando de una Secretaría de Hacienda de una ciudad. Pero dentro de la DIAN hay corrupción. Pues yo no me atrevo, digamos, es difícil decirlo, pero la percepción que tenemos es que sí hay, digamos, en algunos sitios. Pero sobre todo tenemos una DIAN muy débil, que no logra perseguir la corrupción. Colombia no persigue la corrupción internacional, digamos, en lo que tiene que ver con impuestos. Ya les menciono los 100.000 millones de dólares. Tenemos una DIAN, y ese es parte del problema, demasiado débil. Sí, que no es capaz de cumplir bien esta función que debería cumplir. Por ejemplo, el tema de los Panama Papers. ¿Dónde está la DIAN actuando con todo rigor, investigando y sancionando a quienes hayan delinquido con esas actuaciones? O usted recordará, por ejemplo, las devoluciones de IVA. Ese fue un caso, digamos, también notorio. Digamos. Pero bueno, doctor McMaster, doctor Robledo, la parte final de nuestro reportaje que ustedes saben cómo es. Corrupción. Bueno, es uno de los cánceres de nuestra sociedad. Corrupción. Muchísima en Colombia, excesiva, demasiada corrupción en Colombia. Remedios. Ética. Lucha legal y lucha política. Hay que denunciar con el dedo acusador a los líderes políticos del partido al cual pertenecen si corrompen. Actores. Yo puedo contestar con tantas palabras como mencionado. Sí, por favor. No, yo creo que los actores son de una gran cantidad de sectores, Yamit. Están, por supuesto, algunos actores del sector privado, pues como lo he dicho, no lo vamos a negar. Actores del sector público, están los políticos, no todos los políticos, no todo el sector público, pero evidentemente está en todas partes. No cada servidor público ni cada persona de los asuntos privados es un corrupto, pero sí hay muchos de un lado y del otro, y por cada servidor público corrupto suele haber uno en el sector privado. Culpabilidad. Bueno, pues hay que perseguirla, hay que castigarla, hay que... No, pero ¿quiénes son culpables? Bueno, pues es que son los delincuentes de los distintos sectores. Tanto el sector público como el privado. Claro, por supuesto. La principal responsabilidad le tiene que caber a quienes han mandado en Colombia a lo largo de los últimos 50 años. Ellos han gobernado este país, es el país que ellos han dirigido. Sí, la pregunta final.
¿En dónde está concentrado, quiénes son los mayores responsables de la corrupción que hay en Colombia? ¿El sector público o el sector privado? No, yo diría que está en todas partes, pero ojo con esto, Yamil, y no lo hemos mencionado en ninguna de las dos entrevistas, no hablamos del sector judicial o de la rama judicial. Necesitamos una rama judicial. Un tercer programa. Pues si quiere lo hacemos, pero necesitamos una rama judicial que funcione, porque si no tenemos una rama judicial que funcione, todo este ejercicio que estamos haciendo aquí no va a resultar Pero bien. en su opinión, ¿en dónde está, no concentración, dónde hay mayor corrupción? ¿Sector público o sector privado? No sabría decirle eso porque yo creo que hay en los dos lugares. ¿Usted qué opina? Yo diría que 50% y 50%, pues, en términos generales. que es grave. O sea, los unos y los otros. Por cada pillo en el sector público suele haber un pillo en el sector Esa privado. es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que por experiencia y por lo que han leído o han escuchado, en dónde está mayormente concentrada la corrupción en Colombia? ¿En el sector público o en el sector privado? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNE.